A veces, el progreso choca contra las tradiciones y creencias de las comunidades antiguas. Y es que es algo que de hecho siempre ignoramos. Siempre creemos que las civilizaciones indígenas simplemente se resisten al progreso. Pero como siempre, el dinero y la ambición siempre terminan por ganar la batalla. Y a veces se paga un precio muy alto por ello. Y esa es justamente la historia que nos trae a contar Horacio el día de hoy. Y al mismo tiempo nos pide que tengamos discreción, pues es una historia bastante cruda. Buenas noches a todos, mi nombre es Horacio. No soy trailero, pero tengo una historia terrorífica por contar. Y creo que este canal es el lugar adecuado. He trabajado en la construcción durante toda mi vida. La empresa para la que trabajaba en aquellos días había cerrado un importante contrato con el gobierno para realizar varios trabajos en distintas carreteras. Entre esos trabajos estaba el desarrollo de la carretera 622, una nueva ruta que conectaría dos carreteras troncales para el tramado general. A ese proyecto en particular fui destinado. La creación de la carretera 622 estaba rodeado de mucha polémica. Un pueblo originario y ancestral se oponía a la necesaria tala de árboles para poder desarrollar la ruta. Ellos argumentaban que ese era un bosque milenario en el que su pueblo había vivido durante siglos. Decían que allí estaban muchos de sus ancestros enterrados y que el mismísimo bosque era parte de ellos. Me sumé al proyecto cuando la carretera ya estaba muy avanzada, pero justo para continuar con las obras había que talar unas 2 hectáreas de bosque. Cuando llegué, noté que todos los obreros estaban muy asustados. Me contaron que constantemente recibían amenazas de los integrantes de la tribu, que habían encontrado flechas clavadas en el equipamiento, que algunos de ellos incluso habían sido atacados con unos dardos que provocaban una irritación intensa en la piel, algo que duraba varios días. Dijeron que de lejos se escuchaban tambores, gritos y cantos. Los trabajadores agachaban la cabeza, se acercaban a mí y casi susurrando, me decían que la tribu contaba una leyenda. Se llamaba el Caribui. El Caribui era un ser mitad animal y mitad humano. Según las historias y las creencias de la tribu, se aparecía para proteger el bosque. Decían que la bestia podía ser buena con la gente de la tribu, pero que no tenía contemplación alguna con los que consideraba enemigos. Después de los rumores, se desordenaban y se escuchaban cosas como que medía más de 3 metros, que veía de noche y que comía seres humanos. Yo no les hice demasiado caso. Nunca me consideré una persona supersticiosa ni mucho menos. Esas tribus solían quejarse y hacer escándalo por el progreso, pero como siempre el dinero se imponía. Al menos eso pensaba en ese momento. Después de trabajar todo el día, el jefe de sección vino a hablar conmigo y con Miguel, un compañero que al igual que yo comenzó a trabajar ese día. Nos dijo que necesitaba que pasáramos la noche allí. Todo el resto del personal, al anochecer, viajaba hasta un complejo de trailers a unos pocos kilómetros. Pero el jefe dijo que tenía miedo de que los nativos vinieran a sabotear las herramientas y las máquinas de trabajo. Como nosotros éramos los nuevos, no podíamos quejarnos. El sol cayó y todo el mundo se fue yendo a descansar. El ruido de los motores y las herramientas se fue acallando, hasta que la noche quedó sumida en el silencio. Miguel y yo encendimos una hoguera y cerca armamos la tienda de campaña que la empresa nos había dejado. El cielo nocturno se había cubierto de estrellas y una brisa fresca agitaba los árboles del bosque, haciéndolos susurrar. Miguel, que durante todo el día había escuchado lo mismo que yo sobre la tribu, las historias y las amenazas, se jactaba de que no veía la hora de que un par de esos nativos se aparecieran, que él les enseñaría quién era y quién mandaba allí. Dijo que los devolvería aterrados a su aldea, y cuando lo dijo, rebuscó en un bolso que tenía a sus pies y sacó una escopeta recortada. No pude entender cómo diablos había traído eso al trabajo. Yo no hice mucho más que asentir. Miguel parecía peligroso. Y luego de su bolso sacó una botella de whisky
y comenzó a beber. Me invitó, pero yo me negué. El consumo de alcohol estaba prohibido en la empresa. Con el correr de las horas, mientras yo me conformaba con estar sentado cerca del fuego y ver las estrellas, Miguel comenzó a deambular por el campamento con las manos ocupadas. En una llevaba la escopeta y en la otra la botella, una combinación bastante peligrosa. Por momentos se detenía, miraba hacia el bosque y les gritaba supuestamente a los nativos cosas como que sabía que estaban ahí, que eran solo unos cobardes, y los retaba a que vinieran donde él estaba. Yo me estaba hartando. Estaba por levantarme e irme a dormir, cuando Miguel volvió a acercarse al fuego. Lanzó un último improperio hacia el bosque, y en ese exacto instante, escuché un zumbido tenso en el aire. Una flecha se clavó sobre un pedazo de tronco que estaba a centímetros de Miguel. Él se quedó quieto, viendo la flecha que estaba tan cerca de su piel. Un segundo después, un nuevo zumbido. La botella de whisky que Miguel sostenía por el cuello estalló en 1000 pedazos. Yo me agaché y miré hacia el bosque. Estaba seguro de que solo querían asustarnos. Si lo hubiesen querido a esa altura, ya hubiésemos estado muertos. Pero todo se terminó descontrolando cuando escuché el grito de Miguel. Como un enanejado corrió hacia el bosque. La mano que hasta hace segundos sostenía la botella sangraba, debido a las heridas provocadas por las esquirlas del vidrio. Disparó 2 veces a la nada. El bosque pareció tragarse las balas. Pocos segundos después, él desapareció entre los árboles. Yo estaba tieso en mi lugar sin saber qué hacer. Tenía miedo de moverme y recibir un flechazo. Me quedé con la vista perdida en la penumbra, hipnótico de los árboles que se mecían con el viento. Tenía miedo, y eso me llevó a perder la noción del tiempo. No sé si pasaron 1, 5 o 10 minutos, pero el grito desesperado de Miguel me devolvió a la realidad. No podía quedarme allí sin hacer nada. Algo debía hacer. Levanté del fogón un palo encendido que me serviría para defenderme. Encendí la linterna del teléfono y con más dudas que certezas me adentré en el bosque nativo. El bosque estaba vivo. Miles, millones de sonidos me invadieron. Los árboles que se mecían con el viento, los insectos invisibles que llenaban el aire, los animales que se movían tan rápido que solo dejaban ver el brillo de sus ojos, también murmullos, jadeos, palabras sueltas en un idioma extraño, pisadas, corridas, todo rodeándome y pasando al mismo tiempo que yo avanzaba entre la maleza. Se escucharon disparos y yo, aterrado, me arrojé al suelo. Fueron 3 detonaciones del rifle de Miguel. No sé cuánta munición más podía quedarle. Yo me quedé en el suelo, todavía sosteniendo el celular y la improvisada antorcha. Me sentía como un niño con miedo en su habitación que se esconde debajo de las sábanas. Estaba tirado en el piso, con los ojos cerrados, como si de esa forma los peligros no fueran a alcanzarme. Se escuchó un disparo más, y fue inmediatamente seguido por un grito desgarrador de Miguel. Eso me sacudió. Yo estaba allí para sacar a aquel tipo del bosque, por más mal que me cayera. Me incorporé por más que una parte de mi cerebro me rogaba que no lo hiciera. Reanudé la marcha hacia la dirección en la que me parecía habían provenido los gritos y los tiros. Otra vez el bosque latía a mi alrededor. Me observaba y yo sentía que estaba a su merced. Me llevaría a donde él quisiera y me dejaría llegar tan lejos como se le antojara. Comencé a gritar el nombre de Miguel. Total, de todas formas yo estaba seguro de que todo el bosque era consciente de mi presencia. Me adentré en un sendero estrecho en el que apenas podía apoyar los pies entre las enormes y numerosas raíces que sobresalían del suelo. Después de haber avanzado unos cuantos metros, escuché pisadas detrás de mí. Me di vuelta asustado, lanzando un golpe con el palo encendido que estaba cada vez más consumido y comenzaba a quemarme la mano.
No había nadie, o mejor dicho, no se veía a nadie, pero yo tenía la sensación de que en esa oscuridad alguien o algo me observaba. El miedo me llevó a dar un paso atrás. Pisé mal en una de esas condenadas raíces y me fui de espaldas. Caí al piso entre los pastos, las rocas y las raíces. De inmediato, sentí que golpeaba sobre una superficie húmeda y viscosa. El golpe me obligó a soltar la antorcha y el teléfono. Me dolía la espalda y la cabeza, pero la sensación me llevó a tantear a ciegas a mi alrededor. Mis manos se llenaron de esa sustancia viscosa. Encontré el celular. El fuego del palo se había apagado. Cuando iluminé mi mano, vi que lo que me ensuciaba era sangre. Me puse de pie y vi que estaba sobre un charco de sangre. Moví la luz. Había caído en un pequeño claro del bosque y sobre los restos de Miguel. Inmediatamente reconocí su rostro. Estaba congelado en una mueca de terror. El resto de su cuerpo estaba... ni siquiera puedo decirlo. Solo imagínense lo que hace una bestia cuando encuentra a su presa. El movimiento de la luz blanca del teléfono me demostró que mis manos estaban temblando. Escuché un sonido a mi espalda. Era una respiración. Alguien o algo inspiraba y aspiraba con fuerza, con enojo, con furia. Me di vuelta despacio hasta que la luz iluminó al monstruo. Era el caribú. No medía 3 metros, pero sin duda 2, seguro. Tenía un pecho de aspecto humano que dejaba lugar a extremidades enormes, peludas y oscuras, que fácilmente se oscurecían con la oscuridad de la arbolada. Su cabeza era enorme, como un hocico de búfalo, un par de ojos de brillo dorado y una corona o melena negra de pelo hirsuto. Si hay algo que le agradezco a Dios, es que el miedo fue tanto que inmediatamente se activó mi sistema de huida. Fue como si 1.000.000 de hormigas me recorrieran la piel. Salí corriendo en cualquier dirección. Estaba perdido y desorientado, y no pensaba en llegar a ningún lugar, sino solo en alejarme de esa criatura. No escuché sus pasos a mi espalda. No percibí que me persiguiera. Por un momento me ilusioné con la posibilidad de que no estuviera interesado en darme caza. Iré después de un árbol ancho por un espacio que parecía desembocar en algo similar a un sendero, cuando de pronto choqué con algo tan duro como la piedra que me derribó de inmediato, y desde el piso vi el brillo dorado de los ojos del caribú, su boca y sus colmillos filosos. No podía entender cómo había llegado hasta ese punto antes que yo. Inmediatamente me puse de pie y corrí en otra dirección. Aunque mis ilusiones de escapar se diluían en mi mente, el caribú era una criatura del bosque. No, debo decir, era el mismo bosque. Muy en el fondo sabía que no podría escapar ni perderlo, por más que corriera por horas. Estaba corriendo cuando una ráfaga me rodeó por la cintura y me derribó. Caí y di vueltas sobre unos arbustos pinchudos que me lastimaron la piel. Cuando me detuve, sentía la presión de un cuerpo encima mío. Abrí los ojos pensando que me encontraría con las faces abiertas de la bestia a punto de devorarme. Pero lo que me encontré fue el rostro de un nativo moreno. Llevaba el pelo recogido en una trenza y pintura negra en sus ojos. Con una mano me cubrió la boca y con otra me indicó que no hiciera ruido. Nos quedamos allí tirados, inmóviles, ocultos por los espesos arbustos y la oscuridad del bosque. Vi que cerca teníamos otro nativo que estaba aplastado contra el tronco de un árbol, agazapado, vigilando con una flecha cargada en su arco. El tiempo se volvió lento, casi infinito. Sentí los pasos del caribú vibrando en la tierra. No llegué a verlo.
pero estoy seguro de que lo tuvimos cerca, muy cerca. Y justo cuando pensé que nos encontraría, el caribú se alejó. Después de esperar unos cuantos minutos más y cerciorarse de que la bestia se había alejado lo suficiente, los nativos directamente cargaron conmigo y corrieron por el bosque. Se movían a una velocidad extraordinaria y eran capaces de hacerlo prácticamente en silencio. Apenas unos minutos después salimos del bosque, a solo metros de mi campamento. De la hoguera con la que me había calentado, solo quedaban algunas brasas encendidas. Los tres nos acercamos al rescoldo. Yo, dubitativo, conseguí decirle gracias. Ellos no respondieron. Se miraron entre sí y luego a mí. El nativo me dijo que por hoy esa cosa no volvería, pero que mañana sería otra historia, y ellos no intentarían detenerlo más. Dijo que esa cosa saldría del bosque e iba a arrasar con todo. Eso fue lo que pude entenderle, puesto que el nativo no hablaba bien mi idioma. Solo les estoy traduciendo lo que entendí. El caso es que cuando el nativo dijo eso, con unos brazos señaló todo el campamento, las herramientas y las máquinas. Yo le pregunté qué podía hacer yo, y él me dijo que deberían irse. De lo contrario, esto se volvería en un campo de sangre. Luego de eso rápidamente se perdieron en la oscuridad, y yo volví a estar solo en la noche. Estoy aquí para contarles la verdad de lo ocurrido, la verdad de lo que yo hice. En un momento pensé en irme de allí, en abandonar aquel lugar y salirme de ese problema, pero yo quería cuidar mi trabajo, lo necesitaba. Si desaparecía de un día para otro, ninguna empresa de construcción volvería a contratarme. Durante la siguiente hora rompí todas las herramientas y me encargué de generarle daños severos a toda la maquinaria. Deshice el campamento, rasgué la tela, desordené las brasas y hasta incendié los tractores. Utilicé las flechas para que quedaran a la vista de todos y convencieran a cualquiera de mi historia. Cuando al amanecer llegó el jefe y los camiones con las decenas de empleados, me encontraron a mí lastimado, sucio y agotado, en medio de un paisaje desolador. Nunca les nombré al caribú. No me hubiesen creído. Les dije que los nativos eran como 20, que Miguel y yo nos habíamos intentado resistir, pero había sido imposible enfrentarlos, que ellos habían destrozado todo y que a Miguel se lo habían llevado. Después de evaluar los daños y sobre todo de no encontrar rastro alguno de Miguel, el jefe decidió llamar a la policía y levantar el campamento. Nadie se quedaría ni una noche más en ese lugar. La empresa luego debería decidir cómo seguía todo. Tuve la suerte de que apenas una semana después, personal de la empresa me designó para otra parte, muy lejos de aquel lugar. No lo sé exactamente porque rumores sobre esto hay cientos, pero parece que hasta el día de hoy, la carretera 622 todavía sigue sin terminar. A veces, en nuestra vida profesional, nos encontramos con eventos que desafían nuestra comprensión y nos llevan al límite de nuestra lógica. En estas situaciones, lo importante es estar atentos y actuar con prontitud, sin importar cuál inexplicable pueda parecer el desencadenante. Y esta es justamente la historia que nos viene a compartir Lina. Una historia completamente alucinante y que gracias a eso, ella pudo salvar 4 vidas en un hospital. Escuchemos su relato. Mucho gusto, me llamo Lina. Buenas noches. He estado dudando sobre si contarles esta historia, ya que me provoca demasiados nervios el solo hecho de pensar en lo que me pasó. Y no sé si los que escuchan van a creerme, pero una de mis compañeras me convenció y aquí estoy. Soy una enfermera de una enorme clínica privada. Y contrario a lo que piensan muchas personas, el trabajo aquí también es realmente difícil. Acepto que no lidiamos con muchas situaciones que se dan en hospitales públicos, pero no crean que la tenemos fácil. Hace un mes, cuando fui asignada al turno nocturno,
Pude presenciar algo que mis ojos no creía que fueran verdad, pero que al mismo tiempo tampoco puedo negar que efectivamente pasó. Y lo peor de todo es que nadie más que yo sabe qué fue lo que sucedió. Tenía que hacer rondas cada cierto tiempo para confirmar el estado de los pacientes. Obviamente no podía dormir, ya que debía estar al pendiente de cualquier emergencia, cualquier cosa que pudiera llegar a suceder sin importar qué fuera. Mientras estaba sentada descansando un poco después de varias horas a pie, y ya siendo más o menos la medianoche, vi que un niño pasó por el pasillo mientras empujaba una camilla, lo cual no debería estar pasando. Esa no era la sección de pediatría, y mucho menos teníamos camas vacías. Tal vez el niño estaba perdido o algo así, por lo cual de inmediato me puse de pie y salí corriendo para alcanzarlo. Pero al notar mi presencia empezó a correr y me fue muy difícil alcanzarlo. Finalmente, el chico entró a una habitación después de un rato de estar corriendo detrás de él. Pero al entrar, el niño ya no estaba ahí. Todo lo que pude ver fue a la persona que estaba asignada a esa habitación. Pero había algo mal. Había vómito sobre la cama y se estaba ahogando en su propio vómito. No estaba haciendo ruido porque estaba dormido. Así que donde estaba descansando jamás iba a poder darme cuenta de esto. Rápidamente asistí al hombre, limpié el vómito, cambié las sábanas de la camilla y le di toda la asistencia posible. Mentalmente agradecí haber llegado a tiempo, o ese hombre realmente podría haber muerto. Y lo peor, justo en mi turno. Podía imaginar a sus familiares furiosos haciendo reclamos al hospital e incluso levantando una demanda por negligencia médica, y a mí siendo despedida de la forma más horrible y humillante posible. Pero afortunadamente nada de eso pasó. Luego pensé en aquel niño, pues si no fuera por él, jamás me habría dado cuenta de lo que pasó. Y mientras salía al pasillo, pude ver a aquel jovencito de nuevo que estaba corriendo mientras empujaba aquella camilla vacía. Estaba realmente cansada, pero aún así lo seguí, y por más de que intenté, no pude alcanzarlo. Lo extraño del asunto es que siempre que entraba a alguna habitación, el chico no estaba por ninguna parte, y en su lugar encontraba a alguien más que sin mi asistencia podría haber muerto esa misma noche. Cuando ya faltaban unas 2 horas para terminar el turno, a esto de las 4 de la mañana, me rendí en intentar alcanzar al chico y simplemente me fui a sentar. Pero en cuanto salí al pasillo, pude ver al niño una vez más. Esta vez ya no estaba corriendo, sino que estaba caminando mientras aún empujaba esa camilla vacía. Yo me quedé observándolo, y en ese momento su cabeza giró 180 grados y me sonrió, algo que me dejó totalmente impactada. Realmente pensé que estaba viendo cosas extrañas por culpa del sueño que tenía, pero puedo jurar lo real que parecía todo eso. El chico me sonrió y se despidió, y repentinamente se desvaneció justo frente a mis ojos. Yo me quedé en el pasillo totalmente impactada. Al final del turno, mientras estaba cambiándome de ropa para ir a casa, hablé con una de las enfermeras del área de pediatría y averigüé que esa noche un niño había muerto. Ella me mostró una foto y, para mi sorpresa, su rostro era exactamente el mismo que el del niño que estaba empujando la camilla vacía. Y como para no dejar lugar a la coincidencia, resultó que aquel muchachito acostumbraba a correr por los pasillos empujando camillas vacías. Algo realmente loco, ¿verdad? Sea lo que sea, solo sé que gracias a ese niño, 4 vidas pudieron ser salvadas esa noche. A veces las coincidencias más extrañas nos hacen cuestionar los límites entre la ciencia y lo inexplicable. En el mundo de la medicina esto es más cierto que ninguna otra profesión. Incluso los profesionales más experimentados se enfrentan a situaciones que superan toda lógica. Y en esta historia
Olga nos cuenta un caso que la dejó completamente impresionada. Escuchemos su relato. Mucho gusto y muy buenas noches. Soy Olga Muñoz y soy una de las enfermeras jefes en el hospital público más grande de la ciudad. Trabajé muy duro para llegar a donde estoy y estoy muy orgullosa de lo que he logrado en mi vida. Conozco muy bien a mis pacientes. Los doctores básicamente me temen, como debería hacerlo con cualquier enfermera jefa, y soy buena en mi trabajo. Bueno, no es por ser orgullosa, pero uno no llega hasta donde estoy yo solo por ser buena, así que debería corregir eso diciendo que soy la mejor. Hace algún tiempo tuvimos a un hombre en este hospital que nunca en la vida podremos olvidar, y no fue precisamente porque fuera una buena persona. De hecho, no lo era. Era todo lo contrario. Era alguien realmente desagradable. El sujeto poseía una enfermedad realmente extraña, tanto que los doctores no tenían ni idea de cómo tratarla. Un día podías ver cómo su columna tomaba formas antinaturales. Al siguiente, alguno de sus órganos fallaba. Luego debíamos tratarlo por una grave diabetes, y así sucesivamente. Cada día era un problema tras otro. Y estas graves consecuencias terminaron por deteriorar su cuerpo hasta tal punto en el cual los doctores determinaron que no había forma de curarlo y lo remitieron a cuidados paliativos. Para quienes no sepan qué son los cuidados paliativos, básicamente es donde remiten a los enfermeros terminales que ya no tienen esperanza de vida. Son remitidos ahí para que tengan la muerte más digna y pacífica posible. La enfermera que tenía aquel sujeto hacía que fuera alguien realmente difícil de cuidar, pues no sabías qué síntomas tendrías al despertar la mañana siguiente. Las cosas iban a tal punto que los médicos ni siquiera sabían cuánto tiempo le quedaba al tipo. Era como si ya se hubieran rendido con él y simplemente estuvieran esperando a que se muriera. Por si no fuera poco, además de la terrible extraña enfermedad que tenía, el sujeto era una persona totalmente insufrible y molesta. De verdad que no me gusta hablar mal de mis pacientes, y generalmente soy muy paciente y comprensiva. Pero diablos, el tipo me sacaba de quicio completamente. Sin embargo, gracias a que nunca mostré realmente hostilidad hacia él, lentamente empezó a abrirse, y con el tiempo se hacía más fácil de cuidar. Aunque desgraciadamente solo se portaba medianamente bien cuando lo estaba cuidando yo. Un día, mientras estaba conversando con él en una de las pocas veces que estaba tranquilo, no pude evitar preguntarle cómo había terminado tan enfermo. El sujeto empezó a reírse como si le hubiera contado un chiste realmente bueno. «Pensé que nunca me lo preguntarías, Olga», dijo él. La forma en la que lo dijo me pareció terriblemente descortés, pero traté de ignorar su falta de educación y seguí escuchando. Y la verdad, me sorprendí demasiado con lo que él me dijo. «En realidad, esto no es una enfermedad. La verdad es que yo estoy muy saludable. Esto que me está pasando no es a raíz de ningún virus o patógeno. Créame. Yo me encuentro así por culpa de mi difunta esposa, quien con su último aliento me lanzó una maldición y me dejó en este estado», dijo él casualmente, como si estuviera contándole una historia a un niño o algo por el estilo. Honestamente hablando, no le creí ni una sola palabra de lo que estaba diciendo, pero parecía una buena historia para asustar a los internos y a las nuevas enfermeras. Así que me quedé escuchándola con atención para poder hacer una buena broma más tarde. Según lo que él me dijo, su esposa había enfermado seriamente de cáncer, y ella descubrió que él había estado engañándola por todo el tiempo que llevaba en el hospital. La mujer, al parecer, venía de una familia en la que practicaban todas estas cosas de ocultismo, y al parecer, ella no fue la excepción, ya que con su último aliento, le dijo que le esperaban 10 años de agonía, que se iba a enfermar y ningún médico podría curarlo, y que su destino era morir solo mientras nadie lo quería. Parecía algo irónico, pues era exactamente lo que estaba pasando.
El sujeto llevaba enfermo casi 10 años, y por mucho que hubiera podido empatizar con él, jamás podría decir que le tomé cariño o algo así. Era casi como una profecía, y todo parecía tan ridículo que estuve a punto de reírme. Sin embargo, me dio curiosidad por revisar su historia médica, y me di cuenta que faltaba exactamente 3 días para que cumplieran 10 años en los que este tipo había deambulado por el hospital en busca de una posible cura. Por alguna razón la historia pareció lo suficientemente convincente, y cuando pasaron los 3 días di órdenes para que el sujeto estuviera bien vigilado por las enfermedades. Confirmé que la historia parecía lo suficientemente auténtica, porque el tipo murió el día en el que se cumplían 10 años exactos desde que se reportó su enfermedad, y los gritos de agonía que soltó en sus últimos momentos fueron sin duda alguna algo totalmente desgarrador. Sin duda fue la coincidencia más extraña que he podido encontrar en mi larga carrera como enfermera, pero el asunto no acaba ahí. Cada vez que alguien pasa por el pasillo de cuidados paliativos, y siempre a las 11 de la noche, hora del deceso del sujeto, siempre escucho gritos de agonía. Sin duda alguna, en vida, el sujeto dio de qué hablar, y ahora en su muerte también. A veces de verdad pienso que ese sujeto fue un flagelo del destino por cada posible error que pudimos haber cometido en este hospital, pues ahora no hay forma de olvidarnos de él. ¿Qué tal, oyentes? Espero que hayan disfrutado los relatos de hoy. Muy bien, vamos con el último relato de la noche. Espero que sea de su agrado. La carretera es un lugar hermoso. La calma, la tranquilidad, la línea del horizonte siempre alejándose de nosotros, como una utopía constante y móvil. Desde la carretera pueden apreciarse los paisajes más hermosos. Puede disfrutarse de la brisa cálida del verano, las primaveras nevadas del invierno y lo amarillo y amarronado del otoño, el reverdecer de la primavera. La carretera nos permite presenciar el fulgor del amanecer y los árboles violáceos de la penumbra que precede a la noche estrellada. En ningún otro lado las estrellas se ven como en la carretera. Pero como todos ustedes que son aficionados a este canal saben muy bien, la carretera puede ser también un lugar extraño, siniestro y peligroso. Yo he sido trailero tantos años que prácticamente siento que toda mi vida ha transcurrido arriba del camión. Me han pasado muchas cosas buenas y hermosas, pero también de las otras. Esta historia que me ocurrió cuando yo ya llevaba una buena cantidad de años trabajando en el camión me llevó a replantearme muchas cosas. Yo viajaba por una carretera secundaria ya que la principal estaba bloqueada por un accidente automovilístico. Nunca tuve mucha paciencia para esperar. Esta carretera angosta y en bastante mal estado me permitiría llegar a la siguiente ciudad cerca del horario que yo me había estipulado. Me vi obligado a bajar la velocidad debido a la gran cantidad de pozos, grietas y rajaduras que tenía el asfalto. El atardecer no estaba lejos, pero la luz del sol me permitió ver la mancha oscura que se movía sobre la carretera frente a mí. No era un auto, pero era algo que se movía, algo que subía con dificultad a la ruta. A medida que me fui acercando, distinguí lo que era. Era un caballo marrón tirando con fuerza de un carro de madera que se veía viejo y desvencijado. 2 figuras bastante pequeñas iban sentadas en el borde llevando las riendas. Dentro del carro se veía un bulto oscuro que no llegué a descifrar qué era. Cuando lo sobrepasé, vi que, efectivamente, quienes viajaban sentados a la par en el carro eran 2 niños muy pequeños. No tendrían más de 9 o 10 años. La carretera no es el lugar para que niños tan chicos anden solos. Me adelanté unos metros, me detuve en la banquina y bajé del camión. Ellos, a medida que se acercaban a mí, me miraron con extrañeza. El viejo caballo resoplaba, daba pasos torpes, parecía estar más cerca de derrumbarse que de seguir su camino. Luego se detuvieron. Yo los saludé amablemente. No quería asustarlos. Ellos se veían algo acobardados.
Estaban sucios, desarreglados y parecía que llevaban mucho tiempo sin dormir. Ellos me saludaron con la cabeza, me pidieron disculpas, me dijeron que estaban apurados y que no deberían demorarse mucho tiempo. Sus voces eran llamativamente graves para su edad. Les dije que el carro no se veía muy bien, sobre todo si estaban muy apurados, y que me preocupaba que niños tan chicos anduvieran solos por la carretera. Yo les pregunté qué llevaban ahí atrás. Ellos evidentemente se pusieron nerviosos, se miraron entre sí. Uno de ellos parecía más entusiasmado por seguir adelante, pero el otro lo adelantaba a que me contestara. Finalmente me miraron. El que parecía ser el más pequeño se adelantó y dijo que llevaban a sus hermanos. Yo no supe qué pensar. ¿Estaba enfermo?, pregunté. Ellos se miraron. El mayor me hizo una seña con la cabeza indicándome que diera la vuelta. Subí al carro por detrás, mientras los niños se giraron y se acercaron al bulto oscuro que estaba cubierto por lonas y cuero. El mayor de los chicos descubrió lo que había debajo. El cuerpo del hermano estaba atado y amordazado. Se notaba que era mayor que los otros dos. Quizás tenía unos 14 años, pero era difícil definirlo. Tenía la piel blanca y pálida, y estaba repleto de marcas rojas. Se debatía furioso intentando soltarse, y también parecía sufrir el contacto del sol en su piel. Abría los ojos, tenía las pupilas muy pequeñas, y nos miraba a todos con una furia descomunal. Inmediatamente asustado, pregunté qué le pasaba y por qué lo tenían así, sin entender muy bien qué era lo que tenía delante. El más chico de ellos dijo que estaba embrujado. El más grande dijo que un demonio se le había metido dentro. Y al ver cómo se sacudía a mis pies aquel jovencito, inmediatamente pregunté por sus padres. El mayor dijo que madre no tenían, y el padre estaba herido y no podía caminar. Dijo que él había lastimado a su padre, señalando al hermano que estaba amordazado y en ese momento botaba espuma por la boca. Les pregunté a dónde lo estaban llevando. Ellos contestaron que se dirigían a Sorna. El más pequeño agregó que era la casa de una bruja. Dijo que su padre les había dicho que lo llevaran antes del amanecer. De lo contrario, el demonio se comería al niño desde adentro. Yo me quedé de pie, sosteniéndome con la baranda del carro. Alternaba la mirada entre el muchacho que los niños aseguraban estaba poseído y la mirada triste y apagada de esos dos chicos, aquellos responsables de una carga que los superaba por completo. No podía dejarlos allí y simplemente irme, así que decidí ayudarlos. Cargué al supuestamente niño poseído al camión, atado y amordazado como estaba. Él se resistía constantemente, me lanzaba dentelladas y terminé con el rostro cubierto de saliva. Además, olía espantoso. Los niños bajaron de su caballo y al carro de la carretera y lo ataron contra un árbol solitario. Cuando estuvieron listos, arranqué el camión. Los niños iban sentados a mi lado. Les dije que me indicaran cuando estuviésemos cerca del lugar. Ellos asintieron. El resto del viaje fueron en silencio. Constantemente escuchábamos los gemidos y los golpes que se daba al tercero de los hermanos intentando liberarse de sus ataduras. El sol caía frente a nosotros. El cielo se oscurecía. Yo no estaba seguro si creía o no en la historia de los niños, pero sí sentía en mi interior que viajábamos a contrarreloj. Con algún movimiento, la mordaza de aquel poseído debió haber cedido, puesto que al rato comenzamos a escuchar los gritos del poseído. Aullaba, insultaba a su padre, a sus hermanos, a su madre muerta y a mí. Y después, lo más terrorífico de todo, mientras golpeaba su cabeza contra el metal de las paredes, gritaba en un idioma extraño, imposible de entender, y era una voz muy diferente a la de un niño de 14 años. Vi las lágrimas resbalando por los pómulos de los niños. Cuando el sol se hundía en el horizonte y su fulgor rojizo se entremezclaba con el azul profundo que luego se transformaba en negro,
El mayor de los niños dijo que nos detuviéramos. Dijo que el camino era por acá. Yo detuve el camión en la banquina. Una pequeña luz anaranjada se veía en el medio del campo. Tuve que agudizar la vista para distinguir la construcción a su alrededor. Era un rancho mínimo, austero y oscuro. Fui hasta la cabina. Los niños vinieron detrás de mí. Abrí las compuertas y automáticamente las luces se encendieron. La imagen era aterradora. El jovencito tenía la mordaza caída rodeándole el cuello. Su rostro estaba inflamado. La piel mutaba del rojo al violeta y del violeta al negro. Tenía sangre fresca brotando de sus heridas y sangre seca formando cascarones negros. El hedor era insoportable. Él nos vio e inmediatamente volvió a gritar e insultarnos. Subí a la caja y caminé hasta él. Se agitaba enloquecido. No teníamos más tiempo. No encontré otra opción. Lo golpeé con el puño cerrado en la mandíbula y perdió el conocimiento. Cuando lo alcancé y regresé con sus hermanos, les pedí disculpas, pero les dije que no tenía otra opción. El mayor asintió entendiendo la situación. Caminamos hasta la banquina, bajamos al terraplén y estábamos por meternos al campo, cuando el más grande de los hermanos me detuvo. Dijo que ellos deberían llevarlo. Yo insistí que me dejaran ayudarlos. Eran muy chicos y es posible que... Pero el niño me interrumpió. Tenía una calma y seguridad llamativa para la edad. Luego claramente me dijo que su padre le había dicho que la sangre lava la sangre y que ellos debían hacerse responsables por su hermano. Yo no pude decir nada más. Ellos se pusieron uno a cada lado de su hermano, que gracias a Dios continuaba desmayado. Yo les dije que esperaran. Desaté la mordaza caída y volví a colocársela de la forma correcta. Esta vez la até fuertemente para que en el caso de que él despertara, no pudiera utilizar sus dientes para lastimarlos. Ellos dijeron que pasarían allí la noche y que ya podía irme tranquilo. Luego me agradecieron. Se dieron la vuelta y comenzaron a internarse en la penumbra del campo. Los dos pequeños hacían un gran esfuerzo para acarrear el cuerpo de su hermano poseído. Yo me quedé allí hasta que desaparecieron de mi vista, y sin poder hacer nada, decidí regresar al camión. Seguramente muchos de ustedes se estarán preguntando cómo pude ser tan despiadado para dejar a dos niños pequeños solos, metidos en tamaña situación. Verán, al día de hoy, no puedo olvidar la mirada triste y cansada de aquellos niños. Pero la carretera me ha enseñado que existen lugares muy distintos a lo que los que hemos sido criados en la ciudad llamamos normal. Y cada uno de estos lugares tiene sus propias reglas. Cada noche me pregunto si esos pequeños pudieron salvar la vida de su hermano. Y le pido a Dios que así haya sido, que hayan tenido la oportunidad de volver a ser niños, aunque sea por algo más de tiempo.